Bienvenidos un jueves más a la entrevista. Estamos hoy con Antonio Gil, bienvenido. Nos acompañan además las dos personas que lo hacen habitualmente en esta mesa. Paulina Rodríguez, bienvenida. Javier Sacona, bienvenido. Ya saben ustedes que esta es una entrevista múltiple. En este caso, hoy la persona que va a tener que responder a nuestras preguntas es el secretario general de UGT, Antonio Gil. Y yo la primera va a ser muy directa. ¿Goza de buena salud el sindicalismo español? Yo creo que sí, aunque está pasando por un momento difícil, donde resulta que tiene colocada una diana y donde las fuerzas políticas, fundamentalmente, que se sienten incómodas con una voz discrepante, reivindicativa, han hecho campaña de descrédito, una campaña mediática contra sus líderes, fundamentalmente, aunque en algunos casos el sindicalismo o los sindicatos estén empañados por algunas actuaciones irregulares, ¿no?, que están saliendo a los medios de comunicación también, pero que nada tiene que ver con la línea sindical. Por lo tanto, entendiendo esto, se tiene que saber que el movimiento sindical sigue con la misma fuerza potente, aunque en estos últimos años haya habido algunas bajas, que las han habido, pero es por el momento de crisis que se está viviendo en nuestro país, ¿no? Pero nada más, no es achacable a otra razón. Por eso le iba a preguntar yo, ha hablado usted hace un momentito de esas bajas que se han producido en los últimos años. ¿Estamos como con los grandes partidos, que se habla del fin del bipartidismo, estamos hablando también del fin de los dos grandes sindicatos? ¿Existe una falta de confianza en UGT y comisiones obreras? Bueno, sí, eso se puede trasladar a la opinión pública, pues ya digo, porque han salido campañas feroces contra las organizaciones sindicales, nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Se hablaba del caso de los ERE y se relacionaba con un sindicalista de la UGT y resulta que ese sindicalista ya hacía 9 años que había sido apartado del sindicato. Cuando quisieron hacerse eco de estas circunstancias, hablaba de un ex sindicalista. Este hombre no tenía nada que ver con el mundo sindical, ¿no? Por lo tanto, sí, se hace un análisis de aquellos casos que se están tratando y avanzar un poco en cada una de las circunstancias que salen a la palestra, nos daríamos cuenta que no es tanto. Digo esto porque en el caso de la Unión General de Trabajadores no tienen ni un solo imputado cuyo delito sea el enriquecimiento personal. Sí, algunas actividades relacionadas sobre todo con temas de formación, de facturas, pero en ningún caso con enriquecimiento personal. Siempre se dieron todos los cursos y siempre se realizaron las cosas como se tenía que realizar. En torno a eso yo creo que hay tanto las actuaciones de algunos sindicalistas es mejorable como de la propia administración a la hora de ceder esos cursos, donde obligan en algunos casos al consumo de todo el montante económico, penalizan si devuelven algún dinero, con lo que eso ha podido provocar algún exceso de alguien. Vamos a ver qué tienen que preguntar los compañeros. Paulina, Javier, adelante. Buenas, Antonio. ¿Los sindicatos no han cometido ningún error? ¿Todo se debe a una campaña de desprestigio? No, porque ya decía que en las organizaciones sindicales ha habido un exceso por algunos compañeros que no se han ido estrictamente al procedimiento, ¿no? Y sí conocemos un caso de un compañero del secretario general de Cádiz que con cargo a un programa, ese es el delito, con cargo a un programa había imputado una serie de maletines de publicidad para un congreso que era de la UGT, y eso es una irregularidad. Esa es una irregularidad, eso no se debe de hacer. Ese es uno de los casos de los más sonados. Pero al margen de esos casos, sí es evidente que, por ejemplo, llega el 1 de mayo y hay una escasa presencia de trabajadores. ¿Por qué se puede deber a esto? Bueno, yo creo, más que nada, en nuestro país se ha llegado a un nivel de bienestar bastante importante, donde las relaciones laborales estaban muy bien sujetas y muy bien negociadas. Esa parte reivindicativa, en algunos casos vehemente,
por parte de las organizaciones sindicales ya no eran necesarias y por lo tanto la gente se han desenganchado. Luego, por otra parte, yo creo que no hemos sabido conectar con la juventud. Yo creo que ese, por lo menos yo, es un tema particular que tengo, ¿no? Los jóvenes, bien por la situación de paro que vienen padeciendo, no hemos sabido meterlos dentro de ese mundo, la necesidad de participar que tienen los jóvenes, los ciudadanos en general, en todo este mundo de la política y del sindicalismo. Eso es absolutamente necesario, que cada uno tengamos conciencia de la importancia que tiene de nuestro papel dentro de la sociedad, para conocer, para reivindicar, para exigir. Eso es absolutamente necesario y sin embargo no hemos conseguido, a lo mejor porque hemos estado ocupados en otras tareas importantes también, pero es un tema que yo me llevaré como un debe al final. Yo quisiera seguir su reflexión. Dice que quizás las nuevas generaciones no han entendido el mensaje de los sindicatos. ¿No sería interesante pensar en cambiar el modelo sindical que nació al fin y al cabo en España a mediados del siglo XX? ¿No sería quizás necesario cambiar el modelo de sindicato, la manera de defender los derechos de los trabajadores? En las organizaciones sindicales se realizan ese tipo de reflexiones y para eso se celebran congresos y comités. Son reuniones que están muy bien estructuradas en un programa que debe hacerse, ¿no? Y donde se debe de someter a ese análisis permanente. Yo puedo decir que en una reunión que tuvimos de este tipo, un comité confederal el mes pasado, fruto de esa reflexión permanente y constante, se decidió adelantar la fecha del Congreso Ordinario un año antes. ¿Por qué? Porque dentro de la organización creemos que el año 2016 va a ser un año de transición, un año importante. Por lo tanto, no podíamos mantener un mandato hasta el 2017. Teníamos que reducirlo, ¿no? Y luego tenemos también, y ese es el compromiso, y eso lo vamos a hacer, una concentración de federaciones en una estructura. Por lo tanto, este nuevo modelo del sindicato nos lleva a una estructura más simple y más ágil, y sobre todo con la visión de estar muy pendiente por este modelo sectorializado que se le llama, de las bases, menos jerarquizado y más centralizado y más pendiente de las bases, ¿no? Estamos en esa pendiente, en esa permanente, y se encargan estudios a universidades prestigiosas para que desde el sindicato se le dé una salida y no termina de cuajar. Pero yo creo que no es solo con el movimiento sindical. Y los jóvenes que no están trabajando tampoco entienden esa obligación y son la mayoría, ¿no? Sino con la sociedad en general. Hay una desafectación de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, en torno a esto. Yo creo que llegará un momento que cambie, ¿no? Y tendrá que cambiar porque la precariedad es un mal síntoma de la sociedad y hay que combatirla. Y cuando esto ocurre, yo creo que se dará la participación. Ha hablado usted de ese Congreso Ordinario Nacional. Yo voy a preguntarle, ¿usted se plantea volver a presentarse al siguiente Congreso Regional en Ceuta? No, yo ya lo dije. Verá, es que yo ya voy por el quinto mandato, por el quinto, y eso haría casi 20 años. Bueno, estuve un poco más de tiempo en una Secretaría General de una federación, por lo que llegaría casi unos 20 años. Yo ya dije que no. Yo tengo la posibilidad de acabar este mandato e iniciar otro mandato más. Esa posibilidad está ahí. Lo que pasa es que yo he renunciado a ella ya hace tiempo. Y lo que me queda de este mandato. No me queda más. ¿Está usted desencantado o lo deja simplemente porque ha llegado el momento? No, yo creo que está bien. Me hacían una crítica, entiendo que cariñosa, en el sentido de que, pues a buena hora, ¿no? Después de tanto tiempo, ahora dice usted que se va. Bueno, pues me quedan 5 años más que los que podría estar. Y yo tengo que confesar que no he estado a mi gusto. Este último mandato lo asumí por un compromiso con el secretario general de la Confederación, con Cándido Méndez,
y era porque en una crisis tan aguda, tan fuerte como la que estamos padeciendo, se entendía que hacía falta dentro del sindicato experiencia y veteranía, ¿no? Y que habría que aguantar, que era el momento no de irse, que además era un momento muy tentador para irse, era un momento para aguantar y quedarse, y ese compromiso lo asumí, pero nada más, ¿no? Hablaba usted como una asignatura pendiente, ese acercamiento de los jóvenes. ¿Qué más asignaturas pendientes tiene Antonio Gil como secretario general? No, yo tengo un balance bastante bueno dentro del sindicato. Yo tengo una referencia muy clara, cómo cogí la organización y cómo la dejaré dentro de un año, ¿no? Y es un balance muy positivo. Hemos hablado antes del sindicato, a nivel nacional de sindicalismo. ¿Y cómo está el sindicalismo en Ceuta? Porque en una ciudad con tantos parados, muchos afiliados, no puede tener un sindicato. Bueno, yo hablo... Y también me gustaría saber cómo están los derechos laborales en Ceuta. Después de la última reforma laboral, están bastante mal, ¿no? La situación de los trabajadores es bastante precaria. Y la salud de mi organización yo creo que es buena. Nosotros rondamos en torno al corriente de pago, cerca de los 4.000 afiliados. Y eso es buena. Solamente dos federaciones tienen 2.500 afiliados, aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, es una situación bastante buena, ¿no? Y yo creo que ahí los trabajadores en general y aquellos que están dentro de mi organización, dentro de la UGT, pues yo creo que tienen una visión bastante real del papel que hemos desempeñado y que desempeñamos, y de la necesidad que tienen los trabajadores en general de las organizaciones sindicales. ¿Le preocupa la aparición de nuevos movimientos sindicales? Lo quiero decir, se lo digo por esto que se habla mucho en las últimas semanas, de si el nuevo partido Podemos, bueno, pues va a llevar ligado un sindicato que algunos dicen que se llamará Somos. No sé si le preocupa a usted esto. Yo en absoluto. Ni me preocupa el Somos, como se vayan a llamar, ni me preocupa Podemos, ni nada. Lo que sí entiendo que es bastante necesario. Yo creo que la aparición de un movimiento político de esto ha hecho moverse a las organizaciones, en este caso a los partidos políticos, y los ha puesto a trabajar. Yo creo que eso sí se ha producido y que en línea general toda la consecuencia que estamos viendo que tiene eso es bastante positiva. ¿Antes no trabajaban los partidos? Sí, pero se están abordando cuestiones que no se habían abordado nunca y creo que se están poniendo las pilas. Yo creo que sí, es una sensación que tengo, ¿no? Y que estaban bastante tranquilos, bastante seguros de sí mismos, y que un movimiento como este, muy reivindicativo, muy populista, pues lo ha hecho reaccionar, y están ahí a pie de calle, ganándose en algunas cuestiones. Pues se habla de que asumiendo incluso algunos planteamientos que esta fuerza política está teniendo. Yo creo que lo tendrían peor en organizarse como sindicato. Hay que darse cuenta que Podemos aparece, pero Podemos no tiene afiliados, no cobra cuota. No cobra cuota. A ver cuándo empiezan a cobrar cuotas. Para que una organización sindical funcione tiene que cobrar cuotas, porque hay unos servicios, aparte de todas las estructuras y todas las necesidades que tiene una organización de dar una respuesta con personal, tiene que tener un gabinete jurídico, tiene que tener unas instalaciones, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar empleados, tienen que tener es muy importante. Esto es un movimiento que no se hace en 2 días, ¿no? Y luego a lo largo del tiempo esto es complicado, ¿no? A mí no me preocupa. La UGT tiene 130 años de historia y no nos vamos a preocupar ahora porque haya un movimiento que pretenda organizar otra fuerza sindical en nuestro país, en absoluto. Nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros mismos y hacerlo lo mejor que pueda, lo mejor que se pueda. Y esa es la mejor garantía de continuidad y de éxito que podemos tener. ¿Y cómo valora la gestión de Cándido Méndez? Extraordinaria. ¿No ha cometido ningún fallo? No.
No, porque yo se lo decía el otro día a un compañero, porque sí, cuando esto ocurre, cuando medios de comunicación tan potentes, por eso decía lo de la campaña mediática que se estaba fraguando desde hace tiempo, es complicado sobrevivir a una campaña de esta. En periódicos de tirada nacional tan potente como los que están dando fuerte, es duro, ¿no? Es duro. Pero yo se lo decía a un compañero, mira, dentro de una organización sindical todo es democracia. Hay desde los consejos, los comités, las asambleas, los congresos, todo es absolutamente transparente y democrático. Y luego hay una gran autonomía. A mí, por ejemplo, me pueden achacar algún éxito o algún fracaso sin que yo haya tenido nada que ver. ¿Por qué? Porque dentro de la organización hay una estructura que se llaman federaciones y que tienen total autonomía para decir, para negociar, para acertar y para fracasar y cometer errores. Cuando se cometen errores no son achacables al secretario general, a la persona que los comete, y ese ha sido una de las cosas que se le están achacando a él, ¿no? Le quieren hacer pagar por errores de otros, ¿no? Y yo creo que eso no es así. Cándido Méndez, desde que cogió la organización, ha hecho un magnífico trabajo, un gran trabajo, y los números están ahí, ¿no? Con 100.000 delegados, con casi 1 millón de afiliados, porque hemos bajado, pasábamos del 1 millón de afiliados. Y bueno, yo creo que realmente lo está haciendo lo ha hecho bastante bien, sí. La palabra de este año 2014 que terminamos ahora es sin duda corrupción. Las anteriores fue crisis, este año ya no cabe duda que es corrupción. ¿Qué piensa un líder sindical como usted cuando ve a otros líderes sindicales, me da igual las siglas, envueltos en casos de corrupción como Bankia o recientemente un líder minero en Asturias también? ¿Qué siente? Bien, es que aquí esto solo se resuelve con el Código Penal, ¿no? La persona que cometa un exceso, un ilícito, pero hay que ser muy contundente y muy exigente. Por eso decía que se están planteando cosas que ha habido durante todo este tiempo de democracia, pues todo ese tiempo para haberlos planteado y no se habían planteado, como que devuelvan los dineros, como que los tiempos se acorten, con que actuaciones penales se depuren al máximo y que paguen, ¿no? Y que no haya ninguna sensación de impunidad como está ocurriendo, ¿no? Y eso es lo único que hay. La aplicación del Código Penal es triste, que sobre todo en el mundo sindical, insisto, se da bastante menos. Y voy a decir algo, ¿verdad?, que no se ha dicho. El caso Bankia, los dos sindicalistas por UGT que están ahí no están en representación del sindicato. En cualquier caso, pero que son sindicalistas, pero que no están en representación del sindicato. ¿No le genera una profunda indignación cuando estos casos vienen de personas que, como usted dice, a lo mejor no están representando a la UGT en ese Consejo de Administración, pero sí son sindicalistas? ¿No le parece especialmente grave que alguien que tiene que defender los derechos de los trabajadores, que se ha comprometido a hacerlo, se ve involucrado en este tipo de situaciones? Sobre todo porque acaba manchando la imagen de todos los demás, de todos los que de verdad están trabajando por los trabajadores. Claro, y es triste, pero no solo es triste, es vergonzoso. A mí me da vergüenza, esto da vergüenza. Cuando hay un caso de esto, indudablemente que da vergüenza, ¿no? Que da vergüenza, y ya digo, bueno, pues con esto no se resuelve con que haya una investigación, se depuren responsabilidades, y si son culpables, que paguen, y si tienen que pagar con la cárcel, que paguen, y que las sanciones y estos sean ejemplares, y que se acabe con esta lacra lamentable que estamos padeciendo, ¿no? Antonio, ¿qué medidas habría que tomar para paliar, sobre todo en Ceuta, las altas tasas de desempleo? ¿Qué falla en la política de empleo de esta ciudad? Bueno,
Esto requiere un análisis bastante importante. Hay un desequilibrio muy importante abismal, entre lo que supone el sector público y el sector privado. Ahí debería de haber un paralelismo en uno y otro. El tirón que debería de tener cada uno, la importancia que tiene que tener cada uno en el capítulo, en los ingresos de la ciudad, ¿no? En la economía ceutí, ¿no? Y eso no ocurre. Los planes de empleo no es una solución. Esto se resuelve con inversión pública. Con inversión pública. Hay un identificado como un enemigo del desarrollo económico de Ceuta, que es la carestía del transporte marítimo. El escaso suelo, también se dice. Y luego, por otro lado, la oposición frontal que hace el gobierno de Marruecos hacia las posibilidades que nosotros tengamos de expandirnos y de desarrollarnos económicamente, porque eso no les va bien. Ahí tendríamos que contar con este factor y eso no es posible. Y ese desarrollo interno no da para más. Si además le añadimos las expectativas que generan los planes de empleo, que lo que hace es aumentar el número de demandantes, se infla aún más. Pero en el caso concreto de los planes de empleo, ¿cómo se podrían aplicar para que fueran más eficaces, para que no fueran únicamente una herramienta paliativa? Verá, los planes de empleo, ¿qué se podría hacer con los planes de empleo? Yo creo que lo primero que se tendría que hacer es identificar muy bien cuáles son las actividades económicas que se pueden desarrollar en la ciudad para dirigir la formación a través de los planes de empleo hacia esas actividades, ¿no? Con lo que tendríamos ganado tiempo y una ventaja. Eso no se hace. Pero no solo eso no se hace, sino que además se utiliza de manera mal, porque tiene unos efectos perversos y actúa en contra de la propia economía ceutí, en contra del empleo estable ceutí y de las empresas ceutíes. ¿Por qué digo esto? Porque asumen en las memorias para el desarrollo de esos planes de empleo actividades que compiten con la empresa privada. Claro, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que el sector de la seguridad casi se lo ha cargado, pues se daba una vueltecilla por ahí por el mercado y los vigilantes del mercado ya no eran vigilantes del mercado, eran trabajadores de los planes de empleo. ¿Y qué había pasado con los trabajadores del mercado? Porque estaban en las listas del desempleo. Mañana podrían estar allí en calidad de trabajador del plan de empleo haciendo lo que hacían antes en su empresa privada. Por tanto, eso es aberrante. Como ese ejemplo tan claro está ocurriendo más, la propia administración central no, pero en la autonómica lo utiliza. Se sienta a una mesa de negociadora con los representantes sindicales y analizan cuál es la situación de las plantillas y acometen una serie de amortizaciones de puestos de trabajo de estas plantillas, con lo que reducen el número de empleos públicos. ¿Y qué es lo que hacen luego? Lo solicitan y a través de los planes de empleo los colocan, ¿no? Eso es otra aberración de los propios planes de empleo. Habría que mantener la RPT, que por otro lado que no existe, la relación de puestos de trabajo intacta y a través de la oferta pública crear empleo de calidad, crear empleo estable, ¿no? Y sin embargo eso también se hace a través de los planes de empleo. Por lo tanto, yo creo que lo que tienen que hacer los planes de empleo o los responsables políticos que dirigen estos planes de empleo es reunirse con aquellas personas que entienden un poco de esto y buscar el consenso, no solo con las organizaciones sindicales, con representación ahí en la Asamblea, sino también con los partidos políticos de la oposición, que también tendrán algo que decir, si todo lo que se diga en torno a esto es bueno. Y además hace copartícipe y responsable a las demás fuerzas políticas, que también es bueno. El viernes, siguiendo con el paro, el viernes pasado el portavoz del Gobierno y consejero de Economía, Emilio Carreira, aseguraba que Ceuta ha creado empleo durante los años de la crisis, que si no se ha conseguido reducir las cifras es por un incremento de la población muy fuerte. ¿Está usted de acuerdo con esa vinculación, que no es que no haya mucho paro, es que hay mucha gente, que ha venido mucha gente nueva, muchos nuevos ceutíes? Yo es que me gustaría. Una vez un consejero de Economía dijo eso y dijo que había creado empleo y que gracias a aquello, esto estaba relacionado
entonces con la bonificación de la cuota de la Seguridad Social. Y achacaba a que con esta medida se habían creado 800 puestos de trabajo. Y yo le dije a él, fue una conversación por teléfono, estaba yo aquí en Ceuta, y le dije, demuéstrame que se han creado 8, no 800, 8. Y no fue capaz, claro, yo no me creo eso. Según los datos que dio, se habían creado 1.000 puestos al año, 1.000 puestos de trabajo al año, pero habían llegado 10.000 nuevos ceutíes, de 70 a 80.000 ceutíes, que por eso no se logra bajar las cifras del paro. Bueno, habrá que vigilar cuáles son las altas a la Seguridad Social, que es la que lo canta. Aquí ese dato es el que lo canta. Cuando, verá, me parece que está en torno a 800 o 900. Nosotros éramos defensores, y así se lo trasladamos al delegado del Gobierno, de una medida de carácter provisional que consistía en abrir un periodo excepcional para dar de alta a las empleadas de hogar. Y eso dio unos resultados de 800 o 900 puestos de trabajo, eso sí. Eso estaban perfectamente identificados y yo creo que ahí la delegación del Gobierno acertó de pleno, ¿no? Y se crearon 900 puestos de trabajo, ¿no? Achacable que en este momento en Ceuta se hayan creado 900 puestos de trabajo, yo creo que se han destruido puestos de trabajo en Ceuta. Esos son los datos que yo tengo, y no solo los datos y la percepción, ¿no? No me creo ese dato. Vamos con más cosas. En la última semana hemos conocido también que el Gobierno de la Nación pretende implantar una ayuda de en torno a 400 euros para los parados de larga duración. Me gustaría saber qué le parece esta medida y si la considera suficiente. Esta medida no solo no nos parece suficiente, sino que nos hacía pensar que el resultado de esa negociación nos iba a dejar a las organizaciones sindicales en mal lugar. ¿Por qué? Porque una medida de este tipo que llegue a donde llega podría suponer que la clase de trabajadores y aquellos que están en este momento recibiendo algún tipo de cuantía económica o que la van a perder, no entendiera cuál era el papel de las organizaciones sindicales en esta negociación con un resultado tan escaso. Sin embargo, pensamos que teníamos que estar y que teníamos que sentarnos a negociar y, por lo tanto, la previsión que teníamos eso se ha confirmado y el resultado es bastante lamentable. Pero había que estar, y eso es lo que da de sí este Gobierno en cuanto a la atención de este colectivo, de estas personas. Pero es el Gobierno, es una responsabilidad del Gobierno, ¿no? Yo no es por hacerte abogado del diablo, pero ¿le sorprende a usted que esta medida o el anuncio de esta medida, no sabemos cuándo se va a implementar, cuánto tiempo va a tardar en implementarse, llegue en apenas un mes de que comience el año electoral, además un año electoral bastante gordo, en el que vamos a tener elecciones autonómicas y si todo va como está previsto, en noviembre tendremos elecciones generales? Sí, todo lo que se hace a partir de ahora tiene un claro componente electoralista. Lo hace el Partido Popular, lo hace otro partido cuando llega a su momento, y eso es así. Eso es bastante lamentable. Desde el punto de vista de los ciudadanos y de aquellas personas que están en situación de paro en este momento en nuestro país y que tienen que ver una medida esta como algo bastante injusto, ¿no?, por parte de los políticos que las adoptan y que piensan que los ciudadanos en general son tontos, ¿no? Y eso es bastante triste. Antonio, ¿cómo va a actuar la UGT tras el último accidente laboral que ha sucedido en la oficina judicial del Ceuta Center? Bueno, nosotros, la UGT, habíamos denunciado la situación de esas instalaciones y habíamos puesto en antecedentes. Más, hay un informe de la Inspección de Trabajo que obliga a una serie de medidas. Me consta que creo que la consejera responsable de este área había encargado un estudio para corregir una serie de deficiencias que se habían detectado por parte de los servicios de prevención de riesgo y que se iban a asumir.
medio de todo esto ha ocurrido esta desgracia. Es lamentable que esto haya sucedido, pero por eso es tan importante que las medidas preventivas se adopten lo antes posible, ¿no? Porque evitarían este tipo de desgracias. Y la prevención de riesgos laborales del propio trabajador, porque no es el único accidente laboral que se ha producido, en el Ceuta Center, otro también en la Escuela de la Construcción. Hace unos meses tuvimos que lamentar una muerte de un trabajador en su puesto de trabajo. ¿Se está haciendo algo mal al respecto? Lo que se está haciendo es insuficiente. Eso sí que deja en evidencia estos datos, que lo que está sucediendo es que hay que implementar más las medidas, que hay que tomárselo más en serio y que hay que apostar por este tipo de medidas que son tan necesarias. La prevención de riesgos laborales, la salud laboral es un tema no menor y que las administraciones se tienen que dar cuenta que es muy importante. Hasta ahora le han hecho escaso interés tienen en ello, ¿no? Yo creo que se están concienciando cada vez más y tienen que tomar conciencia de que este es un tema que puede afectar la vida de un trabajador, ¿no? Y que lo que se invierta ahí es rentable siempre, ¿no? Señala usted a la administración pública, pero ¿hay suficiente concienciación en empresarios y trabajadores? Que a veces va uno por la calle viendo obra y no sabes bien qué pensar ante las circunstancias, la situación de determinadas obras, por ejemplo. Hay algún tipo de irresponsabilidad tanto del empresario como del trabajador a la hora de no adoptar esa serie de medidas que en la mayoría de los casos conoce. Pero bueno, en el último caso está el empresario, que es el que debe exigir pues que se pongan un arnés, que se pongan un casco, que se pongan unas gafas, un auricular, unos guantes. Eso lo tiene que exigir. Independientemente, yo por descuido, porque se le olvide, un trabajador puede que no adopte todas las medidas, pero el empresario, el capataz, el responsable tiene que estar al tanto de eso. Vamos con más cosas que tienen que ver con Ceuta, porque también hemos conocido en las últimas semanas, son semanas de muchas novedades, estas que están cerrando el año. Hemos conocido que la administración local se plantea convocar una oferta pública de empleo. En este caso se hablaba de la posibilidad de entre 5 y 6 plazas para la policía local. Le preguntábamos la semana pasada al consejero de Economía y Hacienda si es que no hacen falta en otros lugares de la administración, solamente en la policía local, la convocatoria de estas plazas. ¿Cómo lo ve usted? Hay una ley de estabilidad presupuestaria que limita la oferta pública. Y hay una tasa de reposición en torno a la que gira las posibilidades que tienen las administraciones de convocar. En este caso hay otra circunstancia, que es la que se puede ir más allá de esa ley, o que contempla la ley, que son los cuerpos especiales, policía, bomberos y demás. Y en base a eso la administración autonómica, el ayuntamiento, decide convocar esas plazas sin negociar con las organizaciones sindicales, por sorpresa. Yo creo que son más. Y algunos sectores de actividad, yo lo decía antes, ¿no? La influencia que tienen los planes de empleo y otra modalidad de contrato que está utilizando la ciudad, y que está supliendo las necesidades reales de la administración autonómica, ¿no? Yo creo que la administración, para ponerse al día y cubrir las necesidades que tiene para prestar un servicio de calidad, pues a lo mejor necesitaría convocar 200 plazas en las distintas áreas, administrativos, bomberos, policía y otras áreas, que están cubriendo con los planes de empleo. Eso no supone que a la hora de cubrir van a tener un gasto mucho mayor, no, lo están haciendo a través de planes de empleo y a través de colaboración social. Y esos dineros que a través de otra manera lo están utilizando para cubrir esas necesidades, lo deberían de hacer a través de la oferta pública. Pero ya digo que ahí está esa ley. Y Antonio, ¿queda alguna esperanza de que la Junta de Personal Docente finalmente no se disuelva? Porque parece que hay como una especie de pacto sindical hasta el 18 de junio para, en tanto en cuanto no se resuelva la situación de Ceuta y Melilla, no formar esa Junta General.
Aquí lo que ocurría era que dentro de los docentes, el colectivo de profesores y maestros y demás, se integraran dentro de la Administración General del Estado. Y parece que eso estaba bastante avanzado, ¿no? Con lo que, bueno, como colectivo, como sector, pues casi un poco quedaba diluido dentro de la propia administración, que al fin y al cabo es la que negocia las retribuciones y la que asumiría, bueno, de eso lo asume, ¿no? Un sector de actividad más dentro de las administraciones públicas, ¿no? Y eso no se ha producido. Yo no sé en este momento cómo va a quedar, pero yo creo que el colectivo de maestros y las organizaciones sindicales en este caso han tomado posesión y están defendiendo los intereses de este colectivo con bastante eficacia. Yo creo que algún buen resultado podría tener, ¿no? Yo quería preguntarle por la polémica de la semana sobre el informe Elcano, que avisa o alerta del peligro de pérdida de identidad española de Ceuta con el paso de los años y el crecimiento de la población. Volvemos otra vez al crecimiento de la población. No sé si está usted de acuerdo con esta visión de Ceuta. Esto es un marrón. Esto es un marrón porque se trata de diferenciar a la población ceutí por su condición religiosa, ¿no? Y eso es malo, porque eso es anticonstitucional. Y además nos limitaríamos a concentrarlo entre musulmanes y cristianos sin tener que ver o tener en cuenta a los hebreos, a los hindúes y demás, ¿no? Y eso es malo. Sí es verdad que la tendencia de ciudadanos españoles musulmanes van a ser mayoría en nuestra ciudad de aquí a un tiempo. Y sí es verdad que por la proximidad con Marruecos pues, han tenido excesivas facilidades para obtener la nacionalidad, ¿no? Esa es una realidad. Y el análisis que se hace, pues se hace con todos los elementos que se pueden utilizar y es una posibilidad a la que seguramente vamos a llegar. Sí, es así. El informe del Instituto Elcano no habla solamente de esa crisis identitaria a la que usted ha hecho referencia, sino habla también de esa brecha económica y social que se produce entre los distintos sectores de la ciudad y además sectores muy diferenciados. ¿Cree usted que se está trabajando de forma correcta o de la forma adecuada para tratar de paliar esa brecha social que es el origen de otro tipo de problemas? No, porque no hay herramientas para hacerlo, pero además no hay conciencia, ni hay en este momento una planificación que pudiera tener éxito en ese sentido y combatir, y cuando digo combatir, lo digo con toda la de la ley, ¿no? Esa posibilidad que se da, ¿no? Estábamos antes hablando de la economía y de la importancia que tiene el sector público frente al sector privado, la escasa implantación que tiene la empresa y esas son las posibilidades que se tienen para integrar a todas estas personas que han adquirido la nacionalidad española recientemente y que se tendrían que incorporar al mercado de trabajo. Si lo hace en un clima de escasas posibilidades, o desarrolla el sector privado con inversión pública fundamentalmente, o no hay posibilidad, porque ya sabemos que para las administraciones públicas se accede a través de oferta pública. Nos queda muy poco tiempo, compañeros, no sé si tenéis alguna pregunta más que hacerle al secretario general de UGT. Yo tengo alguna más. ¿Veremos alguna vez la RPT, Antonio? Yo en el 2005, el señor Viva tenía ahí un titular de un periódico, este año la tenemos, en el 2005. Yo creo que no, yo creo que falta voluntad y gana. Y unos por otros, la caza sin barrer no puede ser, ¿no? Al final alguien tendría que haber dado un golpe en la mesa y haber impuesto una relación de puestos de trabajo en ese momento con algunas peculiaridades, singularidades, pero haberla tenido. Lo que no es normal es que el Ayuntamiento de Ceuta en el 2014 no tenga una estructura de personal como tienen todos los ayuntamientos y la propia Administración General del Estado, que la tiene desde siempre, ¿no? No es normal.
Y hablando de utopías como la RPT, ¿veremos alguna vez una Ceuta con pleno empleo? Que no sean necesarios planes de empleo y esas cosas. Me iba a dar la risa, pero es que no lo veo. No lo veo porque nosotros necesitamos de dos factores muy importantes. Inversión pública, y yo creo que eso la tendríamos si eso fuese necesario por parte del gobierno que gobierne nuestro país, del color que sea, la tendríamos. Si se diera la otra circunstancia, que sería el catalizador, para eso, que sería la colaboración de Marruecos, y esa no la vamos a tener. Yo también voy a hacerle ya la última pregunta. Ahora que se está planteando usted dejar el sindicato, bueno, dejar de ser secretario general, porque entiendo que no dejará usted del todo el sindicato, que seguirá siendo afiliado a UGT y que le tendrán a usted para lo que necesiten en UGT, ¿veremos a un Antonio Gil dedicado, por ejemplo, a la política? A mí me gustaría... Por eso le pregunto. Sí, lo que pasa es que me tengo que convencer. Me tengo que convencer primero, me gustaría, es verdad que me gustaría, porque durante todo este tiempo se ven las cosas de una manera tan cercana, se analizan los problemas de los ciudadanos desde otro punto de vista, pero que es muy cercano, y tiene uno un conocimiento de todo bastante general, importante, ¿no? Y me gustaría. Pero también últimamente me planteo que yo he recibido a lo largo de mi vida sindical bastante ofertas, ¿no? Y algún día me gustaría dedicarme durante un tiempo a la política, pero me tengo que convencer. Estoy un poquito desencantado, me gustaría convencerme, me gustaría hacerlo con ilusión. ¿No le vamos a ver a usted entonces en ninguna lista electoral de cara a las autonómicas de 2015? De cara al 2015 no creo. No. Bueno, ha dudado, ¿eh? Podemos buscar líder, no, es que, verá, mientras que en otras organizaciones sí hay unas ciertas limitaciones, ciertas trabas, en la UGT no las tiene. Yo he conocido compañeros en el Consejo Confederal, que es un órgano no vinculante dentro del sindicato, nos reunimos una vez al mes, casi todos los meses nos reunimos una vez, ¿no? Habían compañeros que eran senadores o diputados en el Congreso y eran secretarios generales. No tenemos esa limitación, ¿no? Por eso digo que no lo sé. Pues con esto llegamos al final de la entrevista. Javier Sacona, Paulina Rodríguez, como siempre, un placer teneros aquí acompañándome en la entrevista para que no me sienta tan sola. Antonio Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado este jueves y por haber respondido a todas las preguntas que teníamos que plantearle. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, decirles que nos vamos, pero que ya saben que volvemos con muchísimas más cosas aquí en la entrevista.